Bienvenidos a nuestro ciclo Orígenes del Cristianismo. El día de hoy hablaremos sobre la comunidad de Jerusalén. Por acá, el profesor Gustavo Adolfo Maraima, director de Teológica X. Bienvenidos todos. Hablar de la comunidad primitiva de Jerusalén nos remite al siglo I de la historia. Debemos abordar no solo los elementos teológicos o religiosos asociados al asentamiento de esas primeras comunidades cristianas en la ciudad de Jerusalén. También es oportuno considerar el contexto, las situaciones vitales que estuvieron asociadas al surgimiento de esa primera comunidad. Comencemos entonces a hablar de la ciudad de Jerusalén. Debemos tener en cuenta que el movimiento de Jesús originalmente tenía un carácter rural. De hecho, surge en Galilea, en ambientes rurales que poco a poco se irán insertando en las distintas poblaciones de esa región. Muy pronto el movimiento cristiano, sobre todo a la muerte de Jesús y los eventos pospascuales, e impulsado por los helenistas y por Pablo, aparecerá entonces como un fenómeno urbano que se irá asentando en la cuenca del Mediterráneo. Jerusalén será la sede de la primera comunidad cristiana. No quiere decir que no se hayan asentado seguidores de Jesús en otros espacios, pero definitivamente la más importante ha de ser la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, pero de una naturaleza muy particular. Es distinta, diferente. No tiene esa importancia estratégica desde el punto de vista comercial o político. Y desde el punto de vista demográfico, es una ciudad relativamente pequeña si la comparamos con aquellas ciudades donde Pablo fundará sus iglesias. La peculiaridad de Jerusalén reside en el carácter especial que tiene la ciudad para el judaísmo. Y esta es la razón por la que los primeros discípulos de Jesús se van a asentar en ella y constituirán esa importante comunidad primitiva, la que algunos autores, como Rafael Aguirre Monasterio, llamarán la comunidad primitiva, la iglesia madre. Jerusalén está ubicada en la zona que se conocería posteriormente como Palestina, el área de Israel. Acá la podemos ver claramente identificada. Para ubicarnos contextualmente, siempre es bueno hacer una aproximación histórica. En el caso de la Jerusalén del siglo I, definitivamente debemos considerar que es una historia en continuidad. Si bien vamos a hablar del surgimiento de una comunidad cristiana, la historia de esa comunidad cristiana viene en continuidad con la historia del antiguo Israel. Para ello, entonces, es oportuno que hagamos algunos recuerdos en ese sentido. Por ejemplo, en primer lugar, recordar que a partir del año 64, 63 a.C., se da el dominio romano. Hay una subordinación ya de los territorios de Judá al imperio romano. Ese dominio se da exactamente cuando Pompeyo llega hasta la ciudad, hacia el año 63. Sin embargo, el dominio romano pronto abrirá paso a la instalación de un rey de origen judío para ejercer el gobierno en estos territorios. Se inicia entonces la dinastía herodiana con Herodes el Grande, quien gobernará estos territorios desde el año 37 hasta el año 4 a.C. La dinastía herodiana y sobre todo Herodes el Grande están referenciados en muchos aspectos a lo largo de los evangelios. Uno de los elementos que siempre destacan es que el nacimiento de Jesús sucedió precisamente hacia el final del gobierno de Herodes el Grande. Por lo tanto, si Herodes el Grande gobernó de acuerdo a testimonios extrabíblicos hasta el 4 a.C., definitivamente Jesús debió nacer
en un periodo previo a la finalización del gobierno de Herodes el Grande. Hoy en día, para la mayor parte de los estudiosos, es una buena aproximación establecer el nacimiento de Jesús entre el año 6 al año 4 antes de Cristo. Hacia el año 6 después de Cristo, ya la organización político-territorial ha cambiado. Arquelao, que era uno de los hijos de Herodes en quienes se había repartido estos territorios a la muerte de Herodes el Grande, es depuesto. Y considerar esto es importante porque Arquelao había sido gobernante del área de Judea. Sin embargo, por distintas situaciones políticas, Arquelao es depuesto en el año 6 después de Cristo. Por lo tanto, Judea pasa a ser gobernada directamente por autoridades romanas. En el caso de Galilea, que eran los territorios al norte, será nombrado rey Herodes Antipas, quien será gobernante de estos territorios al menos hasta el 39 después de Cristo. Acá es bueno hacer una salvedad. El Herodes que plantean o que nombran sin mayor distinción los relatos evangélicos, generalmente se refieren a tres personajes distintos: a Herodes el Grande, a Herodes Antipas, y en el caso de Hechos de los Apóstoles, a Herodes Agripa. Siendo Judea entonces territorio bajo control romano, estará bajo el ordenamiento de los prefectos. Coponio será el primer prefecto del que se tiene testimonio. Habrá otros tantos. Otro que nos interesa es Valerio Grato, quien será el antecesor de Poncio Pilatos. Poncio Pilato llegará a finales del 25 aproximadamente a convertirse en prefecto de Judea. En el año 26 tendrá un severo conflicto con el pueblo. Luego se inicia, para que nos ubiquemos en tiempo, posiblemente la actividad pública de Jesús, su ministerio, que deberíamos ubicar, en atención a los relatos, entre el 27 al 30 de la era común. En ese mismo periodo es cuando Antipas, quien era rey en Galilea, ordena la muerte de Juan el Bautista. Eso sucedió posiblemente a finales del año 20. A continuación, otro evento que marcará esta historia será la crucifixión de Jesús, que deberíamos ubicarla alrededor del año 30 de la era común. A la muerte de Jesús, en Jerusalén permanecerán Pedro y Santiago, estableciendo entonces una comunidad. Esa es la comunidad o iglesia jerosalimitana, que principalmente en ese momento es una comunidad judía. Con la expansión de las ideas de Jesús, en especial con el surgimiento de los helenistas y su salida de Jerusalén hacia otras zonas del Mediterráneo, las ideas de los seguidores de Jesús se proyectan hacia otros territorios y surgirán comunidades, quizás la más importante, la de Antioquía, de la que ya hemos hablado, que implicará un encuentro con los gentiles. Esta comunidad se irá configurando principalmente y adquiriendo importancia a partir del año 32 de la era común. A todas estas, Herodes Agripa asume el poder en estos territorios ya bajo el gobierno de Calígula. Y nombramos a Calígula por un detalle interesante, y es que Calígula pretende construir una estatua en las puertas del templo de Jerusalén.
Eso va a generar una serie de conflictos que se agravarán hacia el año 48. En ese periodo, posiblemente, ya Pablo también ha aparecido en escena y podemos recordarlo, según los relatos del Hecho de los Apóstoles, que inicia una misión desde Antioquía, que como hemos dicho, se ha convertido en uno de los polos principales de ese movimiento de Jesús en el ámbito helenista. Allí estarán Pablo y Bernabé iniciando una misión desde Antioquía. Hacia el 48, quizás 49, se sucederá la famosa Asamblea de Jerusalén o Concilio de Jerusalén, donde se reunirán los representantes de la iglesia Antioquía con los representantes de la iglesia de Jerusalén para discutir precisamente la legitimidad de las acciones que lleva la iglesia antioquena en referencia a la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. Es importante que luego de esa reunión de Jerusalén, hacia el 48-49, será cuando Pablo inicie sus famosos viajes misioneros independientes y comenzará a asentar las comunidades en esas zonas del Mediterráneo. Estamos hablando que es un proceso que se desarrollará en los primeros años de la década de los 50 de ese siglo primero. El cristianismo seguirá creciendo y seguirá expandiéndose en todos estos territorios. En Jerusalén permanecerá la comunidad, pero en el año 70 sucederá otro evento que marcará la historia del Israel antiguo, y es la caída del templo de Jerusalén. Posteriormente, luego de los nefastos resultados de la primera guerra judío-romana, que causa la destrucción del segundo templo, va a haber una separación progresiva. No es algo que sucede de un solo golpe, es una separación progresiva entre los seguidores de Jesús, que ya se habían configurado como una comunidad judía cristiana en Jerusalén, y las comunidades de origen gentil, pero que también eran cristianos, asentados en estos territorios. Amén de la separación que ya se daba entre esos dos grupos y el judaísmo tradicionalista, el cual, en medio de la crisis de identidad que se sufría por la destrucción del templo, procuró reorganizar sus bases identitarias y a partir de allí marcar distancia con lo que era una expresión sectaria del judaísmo, el cristianismo. Quizás hacia el año 90 se dio la famosa asamblea de Yamne o Yamnia, donde ese judaísmo procura recuperar sus bases teológicas, ideológicas, escriturísticas, culturales. Ese proceso hará que esa identidad nacional se recupere, que la separación entre judaísmo y esa secta judía que era el cristianismo también se haga patente. Y así la historia avanzará al menos hasta el 135, cuando se sucederá la revolución de Bar Kokhba, con la caída definitiva ya en ese año de Jerusalén, destruida totalmente, con la particularidad que se refundará una ciudad nueva por orden del emperador llamada Aelia Capitolina. Hasta allí llegará la historia del Israel antiguo. Esta comunidad de Jerusalén se insertará en este espacio y seguirá proyectándose en los primeros siglos, pero ya con unas condiciones particulares. Ahora sí, podemos dar curso a nuestro encuentro. ¿Cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús? Acá podemos ver un mapa donde está descrita los principales elementos de la ciudad de Jerusalén. Encontramos el templo identificado, el palacio de Herodes Antipas, el palacio de Herodes el Grande, la casa de Caifás, el tradicional lugar del aposento alto, que es muy importante porque tradicionalmente se ubicó allí inicialmente, luego será cambiado.
las murallas antiguas, las murallas actuales, los distintos caminos hacia el Monte de los Olivos, el estanque de Siloé, el valle de Tiropeón. Vemos todos los elementos de esa ciudad. Una ciudad que está enclavada en unas colinas, conjunto de colinas. Fundamentalmente son dos colinas, separadas por un valle. Acá lo podemos ver, el valle de Tiropeón. Ese valle funciona como una división entre ambas colinas que lleva a llamar una ciudad alta y una ciudad baja. La baja era la ciudad más pobre, la alta muy posterior y resultado de la expansión de la ciudad hacia el oeste era más aristocrática y helenizada. Herodes fortificó tanto la ciudad alta como la ciudad baja. La fortaleza Antonia, que podemos ver acá como Torre Antonia, dominaba el templo en la zona baja. Acá lo podemos ver. El palacio de Herodes, provisto también de 3 enormes torres, también dominaba en su lugar la zona alta. Acá podemos ver la zona del Gólgota, de importante valor para las comunidades cristianas. Toda la ciudad estaba rodeada en la antigüedad por una muralla. Esa muralla se conserva con algunas modificaciones posteriores. Al este de la ciudad, ya fuera del recinto amurallado, estarían, acá lo podemos ver, hacia dónde estarían la zona de Getsemaní, la zona del Cedrón y el Monte de los Olivos. Acá podemos ver unas imágenes de Jerusalén en el siglo XIX, que si bien no corresponderían exactamente a la ciudad de la época, ciertamente nos dan una perspectiva interesante, pues no presentan las intervenciones urbanas que se hicieron a través del siglo XX. Acá podemos ver una imagen de la ciudad amurallada ubicada en las colinas. Acá podemos ver otra imagen. Estas imágenes pertenecen a colecciones de Israel. Vemos un detalle de la muralla, en este caso, con algunos mercaderes y comerciantes dispuestos en el patio. La ciudad yace entonces, como comentamos, en lo alto de esas colinas. La altura promedio es 760 metros sobre el nivel del mar, lo que genera un clima relativamente agradable. Recordemos que la ciudad está muy cerca de zonas desérticas, por un lado, pero por el otro lado la acompañan una zona donde los accidentes topográficos generan una circulación de vientos que vienen probablemente del Mediterráneo, que le dan una característica bien particular a este territorio. En cuanto a la hidrografía, está delimitada por dos torrentes naturales, el Hinnom o Jena y el Cedrón, los cuales con sus extensiones rodean la colina, creando entonces distintas quebradas a través de la ciudad que le dan a Jerusalén una superficie muy irregular y quebradiza, de difícil acceso. Los estudiosos modernos dan mucha importancia a efectos de determinar la cantidad de pobladores de la ciudad en el siglo I a un hecho particular, y es que Herodes buscó duplicar la capacidad del acueducto que conducía el agua a Jerusalén. Eso da a entender que Herodes consideraba que la población iba a aumentar notablemente. Hay que entender también algo. Es posible que en las fechas de peregrinación, recordemos que Jerusalén es una ciudad que tiene el templo en ese momento y es centro de las peregrinaciones del pueblo judío, puede llegar a albergar entre 120.000 a 130.000 personas en épocas de peregrinación. En cualquier caso, la población fija, según algunos estudiosos, puede haberse ubicado en esta fecha entre 35.000 a 70.000 habitantes, lo que denota que era una ciudad sí poblada, pero no era, desde el punto de vista demográfico, muy impactante. En la ciudad santa existían entonces numerosas escuelas de escribas. Era normal que se practicase el escudriñamiento de la escritura y la custodia de las tradiciones. Recordemos algo, eso es algo muy típico del pueblo de Israel. No eran pocos entonces los que iban a la ciudad de Jerusalén también movidos por un interés académico. Sin duda, este ambiente de estudio y de conservación de la tradición influyó en el comportamiento
de esas primeras comunidades cristianas en Jerusalén. Sin embargo, más allá de esta presencia, lo que daba la nota característica en el ámbito religioso era precisamente la presencia del templo. Acá comparto con ustedes otras imágenes de la ciudad, la muralla exterior, una vista desde el valle de la ciudad. Ahora bien, ¿por qué era tan importante la presencia del templo? Había una relación muy cercana entre Jerusalén, el templo y el judaísmo. Jerusalén era el centro religioso de todo el judaísmo. Todos los judíos tenían que peregrinar periódicamente a la ciudad y cada adulto que vivía en la diáspora estaba obligado a enviar una limosna anualmente. Esto explicaba la importancia de Jerusalén. En la época de Jesús estábamos hablando ya del segundo templo, esa imponente construcción que Herodes había querido adelantar para granjearse el favor del pueblo judío. El templo y el sistema cultural eran entonces la columna vertebral de la sociedad judía del siglo I. Ante todo por su importancia teológica, era el signo de la presencia de Dios con su pueblo, lo que confería a Israel esa conciencia de pueblo elegido y lo distinguía de las otras naciones. Pero la importancia no era solo religiosa, también era económica. Como bien lo decíamos, cada adulto en la diáspora debía enviar anualmente una limosna al templo. El templo de alguna manera se convertía también en una especie de banco central de Israel. Tampoco puede olvidarse su importancia política. Eran las instalaciones del templo donde se reunía el Sanedrín, máximo organismo autónomo del pueblo judío, lo que denotaría entonces también ese valor político. Por lo tanto, entre Jerusalén, el templo y el judaísmo había una relación no solo teológica, no solo cultural, sino también económica y política. Acá comparto con ustedes una comparación entre el templo de Salomón o el primer templo, vemos sus dimensiones, y el templo herodiano o segundo templo, que es el templo que existió en los tiempos de Jesús. Si queremos detallarlo mejor, acá podemos verlo. La gran estructura principal, el lugar santo, donde encontramos la cámara de los sacerdotes, el lugar del Santísimo, el altar de incienso, distintos espacios utilizados para el desarrollo culto. Como vemos, el templo está organizado de forma tal que hay varios espacios. Un patio de los gentiles, un patio ya para los judíos, para los sacerdotes, en fin, distintas relaciones espaciales que evidenciaban la manera en que el creyente judío se acercaba a su templo. Ahora estudiemos un poco o hablemos sobre ese continuo que debió darse entre los seguidores de Jesús que estaban en Galilea, esa comunidad rural, que fueron acompañándolo a través de todo su ministerio público hasta Judea, y lo que será luego la comunidad de Jerusalén. Para ello es importante hablar primero de la relación de Jesús con Jerusalén. Esto nos revela la importancia de la ciudad en la obra y misión de Jesús. Podríamos decir, en palabras de Rafael Aguirre, es casi como un lugar teológico, pues la pasión, muerte y resurrección significan la Pascua cristiana, el tema central del cual nace el cristianismo y el culmen de la misión de Jesús de Nazaret. Los episodios de nacimiento, las curaciones y su ministerio en Jerusalén, cargado de discursos y actuaciones simbólicas, subrayan el magisterio de Jesús cercano al pueblo, que lo va a exaltar como maestro, Mesías y profeta. Por otro lado, la actuación decisiva en Jerusalén, de allí emerge un grupo de discípulos y seguidores, quienes conformarán esa comunidad primitiva del movimiento de Jesús, desde donde comenzará a evangelizarse todo el Imperio Romano. Así irá apareciendo la eclesía,
Es el surgimiento primero de comunidades cristianas en un tránsito claro hacia la eclesía. Acá es importante hacer una aclaratoria desde el punto de vista teológico. No podemos hablar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, siempre insisto en ello con mis estudiantes, no podemos hablar desde el punto de vista sociológico de iglesia a la vuelta de los eventos post-pascuales. No hay iglesia en Jerusalén en la década de los 30. No hay iglesia en Jerusalén en la década de los 40. No hay iglesia de Jerusalén en la década de los 50. Hay es una comunidad configurada a como fue la asamblea judía, el Cajal, una comunidad organizada en atención al mensaje escatológico de Jesús y su propuesta de anuncio del reino para todo el pueblo de Israel. Esa propuesta de renovación escatológica en Israel es el mensaje central de esa comunidad. ¿Y por qué no podemos hablar de iglesia en esos tiempos? Porque sencillamente ese movimiento era un movimiento más dentro del judaísmo. Aún no se había dado en el ámbito de la iglesia jerosilimitana una separación entre esa comunidad de seguidores de Jesús judíos y el judaísmo tradicional. Por supuesto, las notas que diferenciaban ambas propuestas se irán acentuando y esto cobrará particular importancia en la medida que surjan las comunidades helénicas, pues estas, al no tener un origen judío palestino, serán más abiertas y permitirán gradualmente la incorporación de gentiles en ese movimiento de seguidores de Jesús. Y entonces, fuera de Palestina, el movimiento de seguidores de Jesús se irá distanciando aún más de la experiencia judía tradicional. Y lo que marcará la separación definitiva como evento histórico de ese judaísmo tradicional y la propuesta que el movimiento de Jesús hacía dentro del marco judaíta será la caída o la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Que allí también me permito hacer otra aclaratoria. No fue algo automático, es un proceso, es algo procesual que se va a ir desarrollando. Primero, remarcando las diferencias entre los movimientos, luego, a partir del 70, con la destrucción del templo, la necesidad de reconfigurar la identidad de Israel, luego que ha perdido el templo de Jerusalén, que lleva entonces a que se imponga un solo modelo de judaísmo. Y ese modelo de judaísmo que se impone, ¿cuál es? El de tinte fariseico. Ese es el que se impone. Y ese judaísmo que se impone, que ahora se convierte en el rostro visible del judaísmo tradicional, ya no hay otras corrientes sectarias, por supuesto, ante otras sectas judías, como se consideraba este movimiento de Jesús, procura enfrentarlo, distanciarse en defensa de lo que ellos consideraban era el judaísmo tradicional. A partir del 70 es que entonces la distensión que se genera entre el judaísmo tradicional y el movimiento de seguidores de Jesús se hace más grave, se hace más fuerte y devendrá definitivamente en la separación de ambas corrientes. Y entonces allí, solo allí, aquella cajal, aquella asamblea, aquella comunidad judía de seguidores de Jesús, se separará del judaísmo tradicional y asumirá su identidad cristiana definitivamente. Eso en el ámbito
palestinense. En el ámbito de la diáspora, el camino es un poco más temprano. Ya a partir de la predicación paulina en los años 50, se asientan comunidades que, si bien se siguen viendo muchas como judías, porque están insertas en la diáspora, muy pronto permiten la incorporación de gentiles, lo cual hace que el mensaje escatológico que había motivado al movimiento de Jesús inicialmente adquiera un rango distinto y, sobre todo, con la explicitación del misterio pascual que hace Pablo y su teología, que reconfigura entonces la teología del movimiento cristiano originario, da paso a una nueva perspectiva teológica, siempre inserta en el marco de ese judaísmo, pero ya claramente con identidad propia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Podemos esquematizar esto de la siguiente manera. En primer lugar, hay que entender que el reino de Dios es el proyecto de Jesús y es el hilo conductor que explica teológicamente el surgimiento de la Iglesia. Esa es su predicación. Pero Jesús no funda una iglesia. No lo hace, al menos en el sentido estricto. El movimiento de Jesús configura desde su predicación del reino la conformación de una asamblea de creyentes que luego se convertirá en la iglesia. En la medida, en tiempos de Jesús, en la medida en que Israel acepta el reino de Dios, Israel, ese Israel escatológico, se convertirá en luz para todas las naciones. ¿Qué sucede? Jesús muere. Con su Pascua, la comunidad se dispersa, pero luego se reúne. Y es esa comunidad pospascual que continúa el proyecto de Jesús. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? Y eso hago énfasis en ello. Promover la renovación definitiva de Israel y su aceptación del reino de Dios. Por lo tanto, los discípulos de Jesús son judíos, porque Jesús era judío, Jesús no era cristiano. Los primeros seguidores de Jesús son judíos, la mayoría. Se sienten parte de Israel y, por supuesto, como buen judío de la época, no piensan separarse del judaísmo. El problema viene cuando el judaísmo tradicionalista empieza a rechazar ese mensaje de renovación que la comunidad pospascual hace en ese momento. Lo que deviene a su vez en que la comunidad pospascual entonces se vea obligada a reconsiderar quiénes son los destinatarios de ese mensaje. La fe cristiana entonces se va configurando ya con identidad propia. Y esas comunidades comienzan a diferenciarse del Israel histórico. Así, el movimiento de Jesús amplía su base sociológica con la incorporación de no judíos, de gentiles. Esto, a su vez, estará marcado también por el clima de enfrentamiento que, agudizándose, lleva a que judíos y cristianos se separen definitivamente como dos corrientes distintas. Algunas comunidades, sin embargo, seguirán, a pesar de este distanciamiento con el judaísmo tradicional, seguirán conservando su identidad judía, y esto es particularmente importante para conocer el desarrollo de la Iglesia jerosalimita. ¿Cómo fue entonces ese tránsito a la comunidad de Jerusalén? Para la comunidad pospascual, Jerusalén es el centro de la comunidad. Ello pone de manifiesto su conciencia escatológica y su decidida orientación hacia Israel en su conjunto. Al leer los Hechos de los Apóstoles, parece que la comunidad de Jerusalén es la única existente en los primeros momentos. Ya hemos dicho que es posible que existieran otras, pero al no tener la preeminencia de Jerusalén, no son destacadas por el autor de Hechos. Esta primera comunidad jerosalimita
viven una fuerte tensión escatológica. Quieren conseguir la conversión y hacen la convocatoria de Israel para que éste acoja entonces la manifestación cercana del reino de Dios. Ese es el sentido teológico de esa primera comunidad. En el mismo libro de los Hechos, a propósito de que si Jerusalén era la única comunidad, se da por sentado que existían comunidades también de seguidores de Jesús en Galilea y en Damasco. Hay que considerar que tras la dispersión que genera la crucifixión de Jesús, pronto los discípulos regresarán a Jerusalén y esa comunidad entonces asumirá un papel histórico único. Esta comunidad quiere conseguir la conversión y la convocatoria de Israel para que acoja esa manifestación del reino de Dios, como lo he dicho antes. En ello hay continuidad radical entre el proyecto de Jesús, que recordemos cuál era, el anuncio del reino. Hay continuidad entonces entre ese proyecto de Jesús y la primera comunidad pospascual. La diferencia va a radicar en que esta comunidad explicita un elemento. ¿Cuál? Ellos saben que el reino de Dios es inseparable de la figura de Jesús. Y esa es la primera gran novedad que introduce la comunidad pospascual. Ya el anuncio del reino de Dios viene acompañado por la figura de Jesús y particularmente con un evento escatológico, con la segunda venida de Jesús, es decir, con la parusía. Por eso, al anunciar el reino de Dios, esta comunidad primitiva también anuncia la segunda venida de Jesús. Dicho de otra manera, vive en la espera de la parusía del Señor como la forma concreta que revestirá la llegada definitiva del reino de Dios. Están convencidos de que en Jesús y en su propia comunidad se cumplirán las promesas hechas a Israel. Ese es el mensaje inicial. Pero ahora bien, esto no nos da a entender que estaríamos frente a una comunidad sectaria. Sí, las autodesignaciones que emplea la comunidad de Jerusalén expresan con claridad su conciencia de ser el Israel escatológico. Se llaman a sí mismos los santos, los elegidos. Hay testimonios en las cartas de los romanos, en el mismo Evangelio de Marcos. Sin embargo, muy pronto aparecerá en el libro de Hechos la designación Iglesia de Dios, la Zeus Ecclesia. Con esta designación, la comunidad de Jerusalén estará expresando entonces su conciencia de ser la continuadora legítima del verdadero Israel y de ser entonces el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Por supuesto, estos discípulos de Jesús no se separan del pueblo de Israel, sino que son un grupo peculiar dentro de él. El mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en medio de algunas distinciones que hay que hacer de tipo semántico, los conoce como la secta de los nazareos, los nazarenos. Por lo tanto, cualquier sociólogo no tendría mayor dificultad en reconocer elementos sectarios en este grupo del movimiento de Jesús. Es un grupo de creyentes en el Mesías. Por lo tanto, emergen como una secta que quería renovar el judaísmo oficial y que pretendía incorporar la verdadera interpretación de lo que es Israel y de que, en qué consiste ser creyente en el Dios de los padres. ¿Cómo era la vida comunitaria? En Hechos de los Apóstoles, el autor nos presenta un cuadro idealizado de la vida primitiva de la comunidad. La intención del autor de Hechos es poner ante los ojos de su iglesia un ideal teológico que debe alentar su vida a través del tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta. No podemos hacer una lectura del libro de Hechos de los Apóstoles como si estuviésemos frente a una historiografía, al menos no en el sentido de estos tiempos. No es la intención del autor de la colección de Hechos establecer un documento histórico sobre la iglesia primitiva. Detrás de su mano y de su inspiración
hay, por supuesto, también una clara intencionalidad teológica, al menos de presentarnos algunas situaciones idealizadas y dibujarnos otras que parecieran no tener la misma valoración histórica. No podemos admitir, como lo digo entonces, que todos los rasgos históricos que están presentes en el libro de Hechos de los Apóstoles no sucedieron así, pero sí hay que siempre proceder con cautela y sobre todo cruzarlo con otros testimonios, incluso bíblicos. Definitivamente para nosotros en el ámbito de los estudios bíblicos, gozarían de mayor estima desde el punto de vista histórico por su cercanía a los eventos, las cartas auténticas de Pablo, que fueron suscritas en la primera parte de los años 50. En cambio, los evangelios, sabemos que quizás el evangelio de Marcos, que es el de más temprana datación, se ubicaría en cualquier caso posterior a los sucesos del año 64, es decir, entre el 65 y el 70, fecha de la caída del templo. Estaríamos hablando entonces que son documentos casi posteriores en 20 años a lo que recogen las cartas auténticas de Pablo. Por otra parte, hay que considerar que en estos momentos fundacionales y carismáticos surgen experiencias donde, con el paso del tiempo, esas experiencias resulten insostenibles. Es quizás lo que nos plantean y recogen los autores de esta época. Sin embargo, hay elementos que sí podemos rescatar claramente en estos procesos. Por ejemplo, es posible que esta comunidad viviese una organización muy particular, donde perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Eran buenos judíos y por lo tanto, como buenos judíos, estaban adiestrados en el respeto de la tradición y en su transmisión fiel. También en estas comunidades se fomentaba la comunión, una comunión basada en la fe y la Eucaristía. Por supuesto, la Eucaristía entendida como el modelo primigenio de la época, no como la podemos concebir hoy en día. La coinonía implicaba entonces una unidad espiritual, pero también implicaba repercusión material, pues muchos de los bienes se ponían en compartir a disposición de todos, se ponían en vida común. También, como buenos judíos, acudían al templo y oraban. De allí podemos recoger muchas oraciones judías que impactarán en ese cristianismo original. Por supuesto, poco a poco se irán configurando ya oraciones propias de ese movimiento de seguidores de Jesús. Entre las más reconocidas, indudablemente, está la tradición del Padre Nuestro, pero también esa invocación en arameo, ven Señor, Maránata. ¿Y cómo eran las relaciones a lo interno en la comunidad? Si partimos ya de nuestra primera consideración, que estamos ante un movimiento sectario de carácter mesiánico, las relaciones que se tejen a lo interno van a ir marcadas por esta caracterización. Desde el punto de vista sociológico, este tipo de movimientos se basan en una adhesión libre, en la fuerte participación de todos sus miembros y en la intensidad y horizontalidad de las relaciones entre ellos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no hay, al menos en esos momentos iniciales, jerarquizaciones piramidales. Este tipo de relaciones se encuentran en los sumarios que describen la vida de la comunidad de Jerusalén, pero podemos también encontrar otros datos que nos permiten corroborar tal afirmación. Por ejemplo, a raíz de las diferencias, muchas veces se recurre a la comunidad para solventarla. También, cuando Judas muere, Pedro recurre a la comunidad para que presenten a los posibles sustitutos. Es toda la asamblea la que escoge y presenta a los apóstoles a quienes deben dirigir a los helenistas a propósito de los sucesos con los bienes dispuestos para las viudas. También en las disquisiciones que se dan
entre la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén, se recurre a la decisión de la Asamblea de Jerusalén para dirimir la situación. Desde allí se envía a Antioquía por decisión de los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, Hechos 15:22, refiriéndonos a la Asamblea de Jerusalén, se envía emisarios para llevar el mensaje hasta Antioquía. Es la iglesia madre, como lo llama Rafael Aguirre. Algunos me dirán, ajá, pero acá se habla en hechos de iglesia. Sí, el término griego que utiliza el texto original es eclesía. Pero recordemos que hechos es una construcción idealizada teológicamente, posiblemente hacia finales de los años 80, cuando ya la conciencia de eclesía estaba definida. Queda claro entonces que en la comunidad de Jerusalén, al menos esa primera comunidad primitiva, el aspecto organizativo es secundario. Es un grupo que vive unos inicios carismáticos, en tensión escatológica, sin reflexiones institucionales y que no se plantea una organización alternativa al judaísmo. Es una secta judía, como habían otras tantas en la época. La elección de los 12 simboliza precisamente la voluntad de congregar a todo Israel, en clara alusión a las 12 tribus. Es el pueblo de la nueva alianza ante el reino de Dios. Así, la figura de los 12 se convertirá en símbolo de plenitud del pueblo de Dios en el tiempo final. Pero esta situación ideal pronto cambiará. Se darán las primeras persecuciones y conflictos a lo interno de esta comunidad. Ya el libro de Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 4 y 5, nos narran las dos primeras persecuciones contra los discípulos de Jesús en Jerusalén. Desde el punto de vista exegético, el parecido entre ambos relatos da a entender para muchos especialistas que se trata de una misma tradición recogida dos veces en el relato. De todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es que en estas primeras narraciones no se dice cuál es la razón de la persecución. Simplemente se habla de una persecución general a la iglesia o a los discípulos de Jesús en Jerusalén. Hay que entender que hay una indudable voluntad lucana para resaltar la unidad, pero eso no es capaz de esconder los serios conflictos internos que se van a dar en el seno de esa comunidad naciente. El problema está principalmente en la heterogeneidad social y cultural de esos primeros cristianos. Y en uno de los primeros problemas donde esto explota es precisamente en la administración de los bienes destinados a ayudar a las viudas de los helenistas. Muy pronto entonces en esa comunidad de seguidores de Jesús habrá un sector hebreo representado por los judíos autóctonos que hablan arameo y entre los que posiblemente se contaban los 12, y otro sector helenista que hablaba posiblemente también en griego, que tenían una posición social quizás más elevada, muchos provenientes de la diáspora, sí asentados en Jerusalén, pero al ser originarios de la diáspora habían logrado desarrollar una posición económica más estable, lo que hacía claramente visible una distinción entre ambos grupos. Se introdujo entonces entre esas comunidades originarias una diversidad que ya existía en los judíos, porque en los judíos se diferenciaban claramente judíos autóctonos o palestinenses y judíos de la diáspora. No tardó entonces en surgir el conflicto. El conflicto va a girar en torno precisamente a esos helenistas y a una persecución que se suscita contra ellos. La otra gran persecución de la que nos habla Hechos va a suceder contra la iglesia de Jerusalén y es anterior, al menos según el relato del autor de Hechos, a la conversión de Pablo. En realidad, no fue toda la iglesia la afectada, sino el sector de los helenistas. Ellos se ven obligados a abandonar la ciudad, mientras que los hebreos, representados por los apóstoles, permanecerán en Jerusalén sin mayores problemas. La figura principal de estos helenistas es Esteban, quien es martirizado.
Lo recoge Hechos 7, 55 al 60. Los demás helenistas tienen que huir y en su dispersión irán anunciando el evangelio, dirigiéndose primero a los samaritanos, recordemos que están al norte, que eran unos judíos disidentes, pero después a esa franja costera del Mediterráneo, incluso llegarán hasta Chipre, por un lado, y por el otro, insertándose ya tierra adentro, llegarán a la ciudad de Antioquía, donde el evangelio empezará también a proponerse a los paganos. Estos helenistas proporcionarán la base urbana al movimiento cristiano que permitirá los viajes misioneros y toda esa organización detrás de esos viajes, sustentado principalmente en un elemento que muchas veces se nos olvida. Estos judíos helenistas que se insertan en la diáspora acuden a los judíos helenistas que ya están asentados en esos territorios de diáspora. Y estos judíos helenistas de la diáspora se congregan, se reúnen principalmente en sinagogas helenistas. Por lo tanto, esas sinagogas serán la base territorial para que esos primeros misioneros itinerantes proclamen la palabra de Dios. Otra gran persecución que se nos muestra en la época es la persecución que hace Herodes Agripa, que también tendrá importantes consecuencias para la iglesia de Jerusalén. En tiempo de Agripa I, quien gobernará estos territorios entre el 41 y el 44 aproximadamente, se desatará una persecución ahora sí contra toda la iglesia de Jerusalén. La razón es que la comunidad de seguidores de Jesús, esa comunidad cristiana, empieza a suscitar una fuerte desconfianza en los círculos no solo judíos, sino también romanos. Los fariseos estaban dejando de ver entonces a esta comunidad primitiva como una rama judía digna de tolerancia y comenzaban entonces a combatirla como una secta extraña al judaísmo y enemiga por lo tanto a la nación. Agripa, que estaba interesado en agradar a los judíos, pero en especial a estas clases dominantes, hizo morir entonces por la espada a Santiago. ¿A cuál Santiago? A Santiago el Mayor, hermano de Juan, y en ese mismo proceso encarcelará a Pedro. La comunidad entonces trata de adaptarse a esta situación. Pedro logra escapar de prisión, superar la situación del presidio. Sin embargo, pierde el papel protagónico que tenía en la comunidad de Jerusalén. Estamos hablando de los primeros años de la década de los 40. ¿Qué hace la comunidad de Jerusalén? Pone al frente a alguien que tuviese la autoridad moral para tomar las riendas de la comunidad. Colocan a Santiago, a quien Pablo llamará en la carta de los Gálatas el hermano del Señor. No es momento acá de entrar de discusiones teológicas sobre si Santiago era el hermano o no de Jesús. Lo que sí debe quedarnos claro a partir de ahora es que Santiago, ese a quien Pablo llama en la carta de los Gálatas el hermano del Señor, es alguien que tiene la autoridad y la preeminencia en la comunidad judía para dirigir la comunidad de seguidores de Jesús que está asentada en Jerusalén. Eso queda patente en el hecho de que cuando se sucede en la asamblea o concilio de Jerusalén entre el 48 y el 49, ya Pedro no aparece como quien dirige la comunidad. Ese lugar ahora le pertenece a Santiago el Menor. Tampoco corresponde a los 12 un lugar relevante. Vemos entonces que se empieza a configurar una nueva relación de poder en la iglesia jerosilimitada. ¿Y qué hace Santiago al frente de esa comunidad? Santiago dirigirá la iglesia desde ese periodo
no tenemos certeza de qué año, sabemos que fue en el gobierno de Agripa, el 62, fecha en la cual las grandes tradiciones hablan de su martirio. Durante este tiempo, vemos promedio 20 años, la iglesia de Jerusalén o la comunidad de Jerusalén ya gozará de tranquilidad, en gran parte gracias al prestigio elevado del que gozaba Santiago el Menor entre la comunidad judía, bien porque fuese hermano del Señor, como lo atestiguó Pablo, o por ser alguien de ascendencia moral o estar en parentela con Jesús. Recordemos que para el judío la parentela también configuraba las relaciones de herencia. En la comunidad de Jerusalén vamos a encontrar un colegio de presbíteros presidido por Santiago. En otras palabras, esta comunidad cristiana configurará su organización según los usos de las comunidades judías, que solían estar dirigidas por presbíteros. Recordemos que la mejor traducción para este término es anciano. En el judaísmo es frecuente el carácter hereditario del liderazgo. Por eso, como teólogos, nos deberíamos hacer la pregunta, ¿a qué se debe entonces el puesto principal de Santiago al frente de esta comunidad? Ciertamente, debe haber algún tipo de parentela con Jesús. Por lo tanto, la afirmación de Pablo en Gálatas no pareciera tan fuera de contexto. A esto se contrapone la lista de los apóstoles, que nombran a Santiago el Menor como hijo de Alfeo, hermano de Leví, el publicano. En la tradición ortodoxa, por ejemplo, se dice que Santiago el Menor es medio hermano de Jesús. De esa manera se salvaguarda la virginidad de María y se testimonia, al menos parcialmente, lo que el relato de la tradición planteaba. En cualquier caso, el liderazgo de Santiago y la constitución de ese consejo presbítero son elementos característicos de la comunidad de Jerusalén que le dan ese carácter judío cristiano. En cuanto a su martirio, Eusebio recoge al menos dos tradiciones del martirio de Santiago. La que más destaca es una que recogerá Flavio Josefo, que nos habla de que Santiago será condenado a muerte por el sumo sacerdote Anás en el año 62, aprovechando que Anás va a entregar el sacerdocio, el sumo sacerdocio, se le condena. Otro personaje importante para comprender el desarrollo de la comunidad de Jerusalén será Pablo. Las relaciones de Pablo con esta iglesia o con esta comunidad y con sus líderes es de hecho uno de los elementos más importantes para comprender las relaciones que se suscitan en los orígenes del cristianismo. Pablo tiene varias visitas a Jerusalén. Una primera visita, a pocos años de su vocación, se da cuando asiste a la ciudad, se interesa por relacionarse con Pedro, pero también con Santiago, el hermano del Señor. Ahí es donde testimonia esta relación en Gálatas 1, 18 al 19. Una segunda visita testimoniada también está en Gálatas 2, del 1 al 10, la hace con motivo de la Asamblea de Jerusalén. Esto también está testimoniado en Hechos, pero recordemos que en Hechos la perspectiva es más teológica. En Gálatas, que es una carta auténtica de Pablo, estamos hablando de un evento cuya plausibilidad histórica es mayor. Para un buen judío como Pablo, la comunión con Jerusalén tiene entonces una gran importancia, de allí que acuda a este encuentro. En un viaje posterior, al final de su último viaje misionero, con ocasión de entregar la colecta a Jerusalén, es arrestado. Algunos judíos incitaron al pueblo contra el apóstol acusándolo de atentar contra las más sagradas instituciones y provocan su arresto. Queda aquí en evidencia la situación que se da entre los judíos de la diáspora y los judíos tradicionalistas. Pablo es llevado a Roma como prisionero.
Algunos autores, como Zenén Vidal, ubican este evento hacia el año 56. Las cronologías paulinas son muy diversas. Otras lo ubican hacia el 60, otras incluso mucho después. Lo que debe quedarnos claro es que Pablo no logra esa ansiada comunión con la iglesia de Jerusalén, al menos en ocasión de la colecta. A pesar incluso que allá mismo es conminado a actuar como un judío, en participar en los cultos como un judío, pero definitivamente no logra complacerlo. Otro detalle que quedará en evidencia a partir de estos eventos y que se agravarán con la muerte en el 62 de Santiago el Menor, es que el rol preeminente que tenía la comunidad de Jerusalén en el cristianismo, en el movimiento de Jesús, se va debilitando. Y se va debilitando en la medida que el movimiento cristiano se va diferenciando de Israel. Son dos elementos que van separándose en la historia hasta que ese rol protagónico quedará desaparecido con la destrucción del templo en el 70, lo que supondrá un cambio radical para las relaciones de culto cristiano en Jerusalén. Y así llegamos a esa comunidad de Jerusalén luego de la caída del templo. Aquí hay que diferenciar dos periodos. Uno, el que se da entre las guerras judías, la caída del templo en el 70 y la destrucción de Jerusalén luego de la revolución de Bar Kokhba en el 135. Y un segundo periodo que va más allá del 135. Otro aspecto que hay que considerar es que en este periodo entre guerras, a su vez, hay dos grandes momentos. Uno que va más o menos del 70 al año 100 y otra que irá del 100 al 135. Los acontecimientos del año 70 van a abrir una crisis muy profunda en el seno del pueblo judío, en la búsqueda de recomponer su identidad religiosa, étnica. El judaísmo que se configura como judaísmo oficial y ortodoxo será el de la corriente farisea. Es que se impondrá al final. Ese periodo se caracterizará principalmente por representar un renacimiento, pero a la vez una radicalización de ese espíritu judío. ¿Cuál es la primera reacción de la iglesia cristiana de Jerusalén? Como comunidad judía, procura también reafirmarse en el judaísmo y no cesa sus esfuerzos en dirigirse a todo Israel y conseguir su aceptación del Mesías Jesús. El problema viene que del otro lado, la corriente que va acentuando su presencia es la corriente fariseica, y en ella se empieza a dar ya un marcado distanciamiento de la propuesta judeocristiana. El judaísmo fariseo se consolida y así los cristianos poco a poco van perdiendo la esperanza de ganar a Israel para su causa. Las disputas entre la eclesía y la sinagoga crecen y los seguidores de Jesús, a través del periodo que va entre el 70 al 100, serán expulsados paulatinamente de las sinagogas. Esto es tan grave que quizás hacia el año 90, según algunos testimonios, se añadirá a la oración Semones Esres, que se recitaba en la sinagoga, una maldición contra los nazaritas y contra los heréticos, los ministros. Y digo supuestamente porque en el seno del judaísmo se discute el valor histórico de estas afirmaciones, sobre todo porque estas afirmaciones se hacen desde la perspectiva de los escritores cristianos, que quisieron quizás exaltar las diferencias entre cristianos y judíos del siglo I. Por supuesto, al presente, estas maldiciones no forman parte de la Miná, que son ese conjunto de oraciones que recita el judío cada día. Se va dando entonces un oscurecimiento histórico y teológico de la iglesia de Jerusalén. Esto hará que el movimiento cristiano gravite su centro, primero de Jerusalén
luego a Antioquía y después a Roma. A partir del año 100 se acentuará el carácter judaíta. En el 135, Adriano destruirá Jerusalén y prohibirá la entrada de los judíos, construyendo sobre la ruina la famosa nueva ciudad que ya había proyectado en una visita previa, la Aelia Capitolina. Viene entonces el segundo periodo posterior a la destrucción del templo, un periodo que va corriendo a partir del 135. Ya los judíos tienen prohibido entrar a la ciudad. Jerusalén deja de ser una ciudad judía. La historia del Israel antiguo cesa allí. Ahora es Aelia Capitolina, una ciudad organizada alrededor de Roma. Por tal razón, la mayoría de los investigadores afirman que esa segunda guerra judía, la de Bar Kokhba, y la destrucción de Jerusalén en el 135, supondrá el fin de la comunidad judeocristiana de Jerusalén y que la iglesia de esta ciudad en adelante será gentil en su totalidad. Pero veamos que esta realidad no fue tan simple y por eso debemos hablar de dos modelos de iglesia en Jerusalén. Ya aquí sí podemos hablar de iglesia. Ya están diferenciadas claramente del movimiento judío. Ya son cristianos. Estará una iglesia de la circuncisión, como su nombre lo indica, es una iglesia judía, de tradición judaíta. Y estará la iglesia de la gentilidad, una iglesia que hunde sus raíces en la helenidad. Tras la muerte de Santiago en el año 62, se fue dando un proceso de exaltación de su memoria. Esta exaltación llegará a su momento cumbre a finales de esa primera centuria y estará realizada principalmente por los judeocristianos, con una clara intención: oponerse a los paganos cristianos. Estos paganos cristianos llegarán incluso a ocupar la sede de Jerusalén en estos periodos. Aquí estará la base de esa separación que será posterior al 135. Y es que uno de los primeros problemas que enfrentará a estos cristianos de origen pagano y estos cristianos de origen judío es la determinación de la fecha de la Pascua. Para los cristianos de origen pagano, lo correcto es celebrarla el domingo siguiente al 15 de Nisan. Para los cristianos de origen judío, hay que respetar las tradiciones judías y por lo tanto hay que mantener la fecha de la Pascua judía para celebrar la Pascua cristiana. En otras palabras, la Pascua ha de celebrarse el 14 de Nisan. Poco a poco se irá imponiendo la opción de los cristianos de origen pagano. La iglesia de la circuncisión entablará una rivalidad con la iglesia de la gentilidad. Una rivalidad que se configura con más fuerza a partir del 135, pero que se proyectará al menos hasta el siglo IV o V. Por ejemplo, hay testimonios históricos posteriores que nos confirman la existencia de esa iglesia de circuncisión en Jerusalén, expresión de esa antigua comunidad jerosolimitana, de aquella antigua iglesia madre. En el año 333 se edificó con el patrocinio del emperador la Basílica del Santo Sepulcro, que se convirtió entonces en la sede episcopal y el centro de la iglesia de la gentilidad. Acá la podemos ver, su ubicación en la vieja ciudad de Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, los cristianos de tradición judía, los judeocristianos, permanecerían fuera de las murallas de la ciudad, en lo que es el monte Sión, que hoy en día alberga la tumba de David. Epifanio ya narraba que a raíz de la destrucción de Jerusalén en el 135, se conservó allí en el monte Sión una pequeña iglesia de los cristianos. Fue la única que sobrevivió. De hecho, hay testimonios de la época que hablan que existían al menos 7 otras iglesias en Jerusalén que fueron arrasadas con la destrucción de la ciudad, pero solo se respetó esta, ubicada en el monte Sión, por su carácter pagano cristiano o su origen pagano cristiano.
Este lugar, sin embargo, el del Monte Sión, estará y permanecerá ocupado por los judeos cristianos, aún en el siglo IV. Gregorio Niceno también nos contará, por ejemplo, algunos aspectos sobre esto, y en él causará una honda impresión la división que hay en los cristianos de la ciudad. Él habla de muchas sectas, pero los testimonios extrabíblicos nos permiten reconocer la presencia de los cristianos de origen gentil o origen pagano y la presencia de los cristianos de origen judío en el monte Sión, establecidos allí. El problema de la presencia de los judeocristianos en el monte Sión era muy fuerte, pues estaban ocupando el lugar tradicional de la iglesia madre. Se erigían a sí mismos también como defensores de la tradición original. Por lo tanto, había ya una ruptura con ese cristianismo de la época. Acá podemos ver una imagen actual de lo que es el monte Sión. Este recorrido entonces nos permite indicar que la iglesia jerusalemita se mantuvo en el tiempo, al menos hasta el siglo V, fecha en la que ya es posible la presencia de la iglesia cristiana gentil en la iglesia del monte de Sión. Como vemos, la iglesia de Jerusalén, que respetó en un principio el proyecto teológico de Jesús de anunciar el reino y promover la reunión del Israel escatológico, al seguir en continuidad con ese proyecto, se convirtió en la comunidad madre, asentada allí en Jerusalén. Luego, la presencia de judíos de origen helénico generó algunas situaciones que devinieron en la salida de estos judíos helenizados fuera de Palestina, lo que permitió que el cristianismo se expandiera fuera de Jerusalén. Las persecuciones que se fueron dando, no solo ya contra los helenistas, sino con el resto de la iglesia, hizo que se configuraran nuevas relaciones de poder. Y así, Santiago, el hermano del Señor, llega a dirigir esta comunidad a partir de los años 40. Es una comunidad judía, es una comunidad que sigue a Jesús, pero en clave judía. Por lo tanto, sigue conservando el proyecto teológico de Jesús de anunciar la llegada del reino de Dios y la reunión de ese Israel escatológico. Sin embargo, fuera de allí, el cristianismo seguirá avanzando a un ritmo excepcional y seguirá creciendo. Y las valoraciones teológicas de ambas propuestas también se irán distanciando. La iglesia de los gentiles estará abierta a la universalidad del mensaje de Jesús. La iglesia jerosalemita será más restrictiva en ese sentido. Lo que sí queda claro es que esta comunidad de Jerusalén mantuvo su preeminencia como comunidad primitiva original, al menos hasta la caída del templo, cuando no solo la expansión del cristianismo, sino la nueva reconfiguración que se da en la ciudad de Jerusalén, hace que deje de ser una comunidad judía más, una secta más, para distanciarse del judaísmo tradicional, que ya hacia el 90 al 100 se configurará con un solo rostro, el rostro fariseico, y ya distanciado definitivamente de la propuesta de estos judíos mesiánicos, seguidores de Jesús, que ahora sí podemos hablar, son cristianos de origen judío. Con la destrucción de Jerusalén en el 135,
aun cuando se considera que es el fin de la iglesia jerosilimitana de origen judío, esto no será así. Fuera de las murallas de la ciudad permanecerá una presencia judía cristiana en el monte Sión, aun cuando las otras 7 grandes iglesias que se testimonian en los libros de historia hayan sido destruidas, permanecerá esta como expresión de un judaísmo cristiano o ya en este momento de un cristianismo de origen judío. La historia de la iglesia de Jerusalén no acabará ahí, seguirá, y la presencia de esa comunidad en el monte Sión será representativa a través de la historia. Entre los siglos IV y V seguirán estando allí y serán una situación que evidenciará esta separación. Ya en el quinto siglo de la era común, esta situación se irá superando. Esa es la historia de esa comunidad de Jerusalén, una historia excepcional. Para cerrar nuestra clase de hoy, bien valen estas palabras de Rafael Aguirre Monasterio en su libro sobre la comunidad de Jerusalén. Un libro excepcional del cual hemos tomado la mayor parte de los elementos que hemos narrado el día de hoy. Profesor Aguirre dice, recuperar a los judeocristianos de Jerusalén significaría enriquecer enormemente nuestra visión del cristianismo primitivo, de su riqueza y pluralidad. Sería recuperar posibilidades olvidadas, lejos de ser una pérdida de tiempo o un lujo arcaizante, nos serviría para conocer mejor nuestra propia historia. De esta manera, llegamos al final de nuestra masterclass, La Comunidad de Jerusalén, realizada en el marco del ciclo Orígenes del Cristianismo. Los esperamos para un próximo encuentro, donde seguiremos avanzando en ese recorrido fabuloso para conocer los orígenes del cristianismo. Muchísimas gracias por su atención.